Vamos a buscar Hechos 13, por favor. Fue la última porción que leímos la semana pasada. Hechos 13. Y vimos el versículo 22. Cuando lo tenga, diga allá. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a orar. Padre, queremos tener este corazón. Señor, queremos ser hombres y mujeres que anhelan y que desean hacer tu voluntad en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra generación. Tú estás buscando hombres y mujeres, Padre, que amen tu presencia más que cualquier otra cosa. Y Señor, te pedimos que encuentres aquí hombres y mujeres de esta clase. Háblanos el día de hoy. Continúa construyendo, Señor, esta palabra que tú deseas que se haga viva en nuestro corazón. Construye, Señor, esta palabra. Manda la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nuestras vidas el día de hoy. Señor, derrama tu enseñanza ungida sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y el Señor encuentre a nosotros el día de hoy hombres y mujeres que no solamente están en una reunión dominical por costumbre, sino que están aquí porque quieren conocer más de la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Una pregunta para iniciar este tema es: ¿por qué es que tenemos el Antiguo Testamento? Hay un sector de la iglesia que considera que el Antiguo Testamento es apenas un libro que precede al Nuevo Testamento y un libro de historias acerca del pueblo de Israel y el origen, ¿verdad?, de la cultura, el origen, ¿verdad?, de la familia por la cual vino Jesús, y historias acerca de la creación, historias acerca de cómo fue creado el mundo, de este pueblo que Dios levantó y de este pueblo que Dios trató duramente, no solamente en el desierto, sino durante todo su tiempo como reino, como Dios trajo sobre ellos sus palabras, tanto de bendición como de juicio cuando le desobedecieron. Y después de esto viene Jesús en el Nuevo Testamento, y bueno, ya el Antiguo Testamento queda atrás, es el pasado, es solamente una historia que precede un preámbulo, un contexto histórico para el Nuevo Testamento. Y hay muchas iglesias que tienen el Antiguo Testamento como un libro así, y lo han de alguna manera, no lo dicen así, pero lo han desechado. No lo usan para establecer doctrina, no lo usan para entender que es el corazón de Dios vigente para nuestra vida el día de hoy. No lo usan como fundamento doctrinal, ¿verdad?, para las doctrinas actuales de la iglesia neotestamentaria, la iglesia bíblica. Ellos dicen: todo lo del Antiguo Testamento es pasado, ya no lo uses. Y literalmente hay muchas iglesias en las cuales ya la gente ni compra la Biblia, compra un Nuevo Testamento apenas. Y toda predicación se basa apenas en las parábolas de Jesús, en las historias de Jesús, en historias de la iglesia primitiva, del libro de Hechos, algunos consejos prácticos de los apóstoles en las cartas paulinas, o de Pablo, de Pedro, de Juan o de Pedro. Y pues ni se meten en Apocalipsis más que para asustar de vez en cuando a la iglesia. Pero no es así. El Antiguo Testamento contiene doctrina. El Antiguo Testamento contiene la vida de Cristo para nosotros el día de hoy. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento van de la mano.
Pero ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? Acompáñenme a Oseas capítulo 12. Oseas. Gracias. Oseas capítulo 12 es uno de los libros más difíciles de encontrarse. Está después de Daniel. Oseas 12. Y dice en el versículo 10, Oseas 12:10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Por medio de los profetas usé parábolas. Amén. Si no entendemos el papel del Antiguo Testamento en nuestras vidas, perderemos verdades para nosotros. El Antiguo Testamento, aparte de todo lo que ya mencioné, es una parábola para el día de hoy. La historia del pueblo de Israel, la historia que viene relatada en el Antiguo Testamento es una parábola. Dios usa parábolas. Amén. ¿Qué es una parábola? Es una historia de algo en lo natural que ilustra o enseña verdades espirituales. Amén. ¿Qué es una parábola? Es una historia de algo en lo natural que ilustra o enseña verdades espirituales. Por ejemplo, ahí en Isaías capítulo 5 es una parábola acerca de la viña, que Dios plantó una viña. Bueno, el labrador sembró una viña de vides escogidas y le puso un muro, le puso un lagar, una torre, y sembró uvas escogidas, pero dio uvas silvestres. Y entonces, como dio uvas silvestres y no vides escogidas, el dueño de la viña ha decidido destruir su cerco, destruir su torre y destruir la viña. Y después dice: ustedes son esa viña, casa de Israel. La viña entonces es una parábola, una historia en lo natural que refleja una verdad espiritual. Y vamos a ver rápidamente que Jesús enseñaba con parábolas. Vamos a Marcos, capítulo 4:33. Marcos 4:33 y 34. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El Señor Jesús usaba parábolas conforme podían oír. O sea, el Señor usa historias para que entendamos de forma sencilla y práctica sus verdades. Porque sabe que las verdades de Dios son muy profundas, son muy grandes. Nuestra mente a veces o generalmente no alcanza a comprender todo el conocimiento de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el propósito de Dios, y Dios nos va dando como a un bebé en cucharita, poco a poco sus verdades, y para que nos entre, mete parábolas, historias. ¿A cuántos les gustan las historias? Yo recuerdo cuando era niño, tenía una bisabuela. Llegué a conocer a mi bisabuela, muy grande, muy viejita. Yo creo que ella nació arrugada, porque todo el recuerdo que tengo es de ella arrugadita, ¿verdad? Bien arrugadita, muy blanca, mi abuela. Toda mi familia es morena, toda mi familia es prietita, menos mi bisabuela y yo. Así es. Era muy blanca ella, muy blanca, y nos contaba historias de la revolución. Nos contaba que cuando llegó Madero y que pasó por ahí aventando monedas de oro, y que ella corrió y debajo de los caballos agarró las monedas y se las dio a su mamá, y un chorro de historias que después mi abuela nos decía que eran puras mentiras, ¿verdad? Pero nos tenía a todos los bisnietos y a los
familiares ahí sentados escuchando sus historias, y nos encantaba imaginarnos, ¿verdad?, ese tiempo de la revolución y cuando se iban a los sembradíos y todo esto. Nos tenía bien atentos. Recuerdo una ocasión que junté a todos mis sobrinos, ¿verdad?, en la casa de Arturo, hace muchos años atrás. Todos eran niños: Cecia, Bella, Elizabeth, Lorena, todos esos, los que son maestros y los que andan queriéndome quitar la autoridad aquí. No, hoy todos participan y son miembros aquí activos del liderazgo. Todos ellos eran niños y estaban chiquitos, y recuerdo que un día estábamos en la casa ahí y me acuerdo que les dije: ¿quieren que les cuente una historia? Sí, y empecé a contarles una historia de una película que había visto del dragón, una película de dragones, y los tenía boquiabiertos. Y les conté bien padre esa película, y cuando terminé, ¿les gustó? Sí. Bueno, vamos a hacer otra cosa. No, cuéntanosla de nuevo. Y les conté nuevamente la misma historia por segunda vez, porque hay algo en el corazón del hombre que le gustan las historias. La industria del cine es millonaria porque al hombre le gustan las historias, porque Dios nos hizo así. Nos hizo así. Y el Señor Jesús, dice la palabra, que usaba de estas historias, usaba parábolas. Y su doctrina, su enseñanza fue totalmente distinta a la de los fariseos, a la de los rabíes de su época, porque el Señor Jesús hablaba con parábolas para que la gente entendiera. Dice nuevamente: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, eso es el Antiguo Testamento, una historia que Dios usa para que entendamos sus principios. Vamos a Hebreos capítulo 9:9. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. El libro de Hebreos está explicando el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento. Amén. Y el escritor neotestamentario del libro de Hebreos nos está explicando: ese tabernáculo que ustedes ven descrito en el Antiguo Testamento es un símbolo. Amén. Es un símbolo para el tiempo presente. Amén. Entonces el tabernáculo de Moisés era un símbolo para el tiempo presente. El Antiguo Testamento, sus eventos son una parábola, son un símbolo para esta edad de la iglesia. Amén. Entonces necesitamos conocer el papel del Antiguo Testamento para nuestras vidas, porque hay verdades ahí presentes, claras, para esta edad de la iglesia. Vamos a Colosenses 2, atrasito. Colosenses 2, versículo 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿De qué está hablando? De todos los ritos de la ley del Antiguo Testamento. Había ciertas comidas, había ciertas bebidas que el pueblo de Israel no podía ni comer ni beber. Había días de fiesta, ¿se acuerdan? Panes sin levadura, primicias, Pentecostés, expiación, trompetas, tabernáculos. Eran días de fiesta. Luna nueva, en la luna nueva también se guardaban esos días, o días de reposo, que eran los sabbats. Y aquí en Colosenses está explicando el apóstol que nadie debe ser juzgado por las cosas del Antiguo Testamento, las prácticas ritualísticas o rituales.
de la ley del Antiguo Testamento, y explica todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Una sombra proyecta la figura de la persona. Amén. Si yo tuviera aquí un proyector recto hacia mí y proyectara la sombra y mi esposa estuviera de aquel lado sin verme a mí, sin ver el cuerpo, pero proyectando la sombra, ella inmediatamente diría: es mi esposo. ¿Sí o no? Porque esa sombra va a mostrar que yo no tengo barriga, que yo estoy bien ponchado y que estoy súper alto y guapo. No, va a proyectar lo que soy, va a mostrar la barriguita, va a mostrar los pelitos grandes ahí, las orejotas que Dios me dio de Cantinflas, ¿verdad? Es para escucharlos mejor, hermanos. Nadie se burle de mis orejas, son para escucharlos bien, para darles oído. Va a proyectar lo que es Fabián, pero si la sombra que proyecta es una persona redondita, bajita, ella va a decir: no es mi esposo, es otra persona, y va a tratar de identificar a la otra persona por la sombra. A Colosenses dice: todas esas cosas del Antiguo Testamento, los ritos, no eran la esencia, eran la sombra de lo que había de venir. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, el Antiguo Testamento es una sombra. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿Qué es la vida o la realidad de esa sombra? Es Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, estamos buscando entender ¿qué? ¿Cómo es Cristo? Cuando vemos las fiestas de Jehová, ¿qué estamos buscando descubrir? ¿Cómo es Cristo? Cuando tenemos un estudio de las puertas de Jerusalén, que son 12, ¿qué estamos buscando conocer? ¿Cómo es Cristo? Amén. Todo lo que estudiamos en el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Jesús utilizó el Antiguo Testamento para explicar a sus discípulos el Evangelio. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Versículo 44. Lucas 24, 44 al 48. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué escrito se está refiriendo Jesús? El Antiguo Testamento. La ley de Moisés son los primeros 5 libros. Los profetas y los salmos son todo lo demás del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Diga conmigo: necesito comprensión del Antiguo Testamento. Antes que desecharlo, por el contrario, necesitamos pedir a Dios comprensión. Amén. Del Antiguo Testamento. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. El Antiguo Testamento ocupa 3/4 partes de la Biblia. 3/4 partes de la Biblia. El Antiguo Testamento ocupa ¿cuánto? Levante los deditos y dígalo conmigo. El Antiguo Testamento ocupa 3/4 partes. Si usted no entiende 3/4 partes de un libro en la secundaria, prepa, universidad, ¿qué pasó? Reprueba el examen. ¿No es así? Te dan un libro de álgebra y nada más entiendes una de 4 partes, tú ya no pasaste.
o en un curso ves solamente una cuarta parte del estudio, ¿qué significa? No aprendiste nada. Entonces, el Antiguo Testamento necesita ser entendido. Porque si no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos el Nuevo Testamento. De hecho, por eso hay tantos problemas de interpretación escatológica en cuanto a los eventos del fin, porque no se entiende bien, o no se estudia bien, o no se comprende bien la tipología, la simbología del Antiguo Testamento. Si quieres entender Apocalipsis, necesitas conocer Daniel, necesitas conocer Ezequiel, necesitas conocer los Salmos, y entender todo lo que la parábola, todo lo que la sombra, todo lo que el símbolo del Antiguo Testamento daba a entender para poder encajar la enseñanza del Nuevo Testamento. Es más, todos los apóstoles, vas a ver en la Escritura que todos los apóstoles hablaban el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, como está escrito en tu ley, así, así, así. Romanos está lleno del Antiguo Testamento, de los Salmos. Pedro citó a David y los Salmos de David. Cada uno de los apóstoles establecieron doctrina a través del Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a estudiar entonces el día de hoy el tabernáculo. El estudio es el tabernáculo de David, pero vamos a estudiar inicialmente qué era un tabernáculo. El tabernáculo se escucha así bien padre, bien misterioso, bien profundo, pero el tabernáculo significa una tienda de campaña. ¿Sale? Una tienda de campaña. ¿Cuántos han pasado por el centro ahí enfrente de Presidencia y que Presidencia pone una tienda? ¿Han visto esa tienda? Y es de lona con estructura de metal. Pues bien, esa tienda es un tabernáculo, literalmente. Es un tabernáculo. Es una tienda de campaña. Es una habitación o una residencia. ¿Y cuál es el propósito de un tabernáculo? Porque Dios establece el tabernáculo. Primer punto, y si usted está anotando, le pedí la semana pasada que trajera su libreta, que trajera su pluma. Si no lo hizo, trate de hacerlo la próxima vez, porque estamos teniendo en estos domingos un estudio, un seminario bien profundo acerca del tabernáculo de David. Primer punto, Dios quiere habitar entre los hombres. Ese es el propósito de un tabernáculo. ¿Dios quiere qué? Habitar entre los hombres. Vamos a apuntar Éxodo 25, por favor. Éxodo 25. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Lo tiene? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Ese tabernáculo es un santuario. ¿Por qué es un santuario? Porque Dios va a habitar en medio de su pueblo. Vamos al capítulo 29 del mismo libro, versículo 45 y 46. 29, 45 y 46. ¿Lo tiene? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Amén. Los saqué de una tierra de esclavitud. ¿Para qué? Para hacerlos libres. Sí, ser libres es parte, pero hacerlos libres, pero para habitar en medio de ellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis 21. Si alguien no lo encuentra, es porque todavía no le evangelizan. Apocalipsis 21. Y vamos a ver el versículo 3. ¿Lo tiene? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabe? Uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi infancia fue cuando nació Cacharro. No se crean. No te creas, Israel. También es uno de los más bonitos cuando llegó mi hermanito chiquito, ¿no? Pero uno de los recuerdos más bellos, recuerdo muy bien, Israel todavía no había nacido y estábamos viviendo en Celaya, Guanajuato. Mis papás estaban estudiando en el Instituto Bíblico y vivíamos dentro del edificio donde era el Instituto Bíblico. Entonces, no había mucho lugar para jugar porque en realidad teníamos nada más un cuarto y ese cuarto... estaba la cama de mis papás y la cama de mi hermana y mío, y había otro cuarto que era la cocina. Es lo único que recuerdo. No recuerdo de una sala, no había puerta de entrada para que entrara a nuestra casa. Vivíamos dentro del edificio, hagan de cuenta que aquel cuarto era nuestro cuarto donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Y creo que éramos los únicos que vivíamos dentro del edificio. Y estaba lleno de jóvenes que estudiaban en el instituto, entonces yo me la pasaba súper bien porque como que era el sobrino de todos. Todos me trataban bien, todos me querían mucho. Después entraron a vivir algunos jóvenes en el Instituto Bíblico. Ya me acordé de Absalón y de otros que empezaron a vivir allí. Me acuerdo que uno se llamaba Absalón el joven y mi hermana decía, Axalón, no se dice, decía Apisalón, no se dice Apisalón, Ana, no se dice Apisalón, se dice Axalón. Corregí a mi hermana y yo mismo no lo decía muy bien. Y ahí vivíamos, y recuerdo una vez que mis papás estaban estudiando algo así, y mi hermana y yo se nos ocurrió hacer una mesita y juntar papelitos y cositas y empezar a jugar a la casita. Y creo que teníamos unos cacahuates y cosas que encontramos ahí en la cocina. Hubo otros días que hicimos otras barbaridades que les voy a contar, que no fueron días tan alegres porque después nos zumbaron, después de todo lo que hicimos. Pero ese día hicimos una mesita y nos sentamos y mi hermana y yo estábamos jugando a la casita y que yo era el papá y ella era la mamá, así bien contentos. Y en eso llega mi papá y mi mamá, de no sé dónde, yo creo que de alguna clase o de la calle, no sé. ¿Y qué estaban haciendo? Estábamos jugando a la casita, vengan a jugar con nosotros. Y mi papá sí, y se sentó mi papá en una sillita. Y mi mamá se sentó en otra silla y dijo, ¿ahora ustedes van a ser los hijos? Sí, yo soy el papá. Sí. Y dije, ahorita es cuando, ¿verdad? Y cómete tu comida rápido. Y mi papá empezó a comerse los cacahuates ahí. Y mi mamá ahí contenta. Fue un día bien feliz, porque mi papá entró en mi juego. Mi mamá y mi papá entraron en mi juego y me dieron su tiempo y hicieron de ese momento algo importante, porque ellos para mí siempre estaban ocupados y ellos se dedicaban a cosas importantes, pero de repente que ellos tuvieran por importante mi juego fue precioso para mí. Pues Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere entrar en nuestro juego. Dios quiere entrar en nuestra vida. A Dios le interesan tus asuntos. Él es Dios, amén. Él es Dios, Él es el Señor. El Evangelio no gira en torno a ti, pero lo que estoy hablando es de que Dios es bueno y que ama a sus hijos también y quiere habitar con nosotros. Yo quiero que tengan cuidado en cuanto a esto, porque a veces el Evangelio se torna humanista, como si el hombre fuera el centro del universo, y el centro del universo es Dios. Pero tenemos un Dios bueno, eso sí, que ama a sus hijos. Y que Él dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de mi pueblo. Y yo voy a ser su Dios. Yo voy a estar con ustedes. Dios pidió que se levantara un tabernáculo para habitar entre los hombres. El segundo propósito de un tabernáculo es que el hombre tenga comunión con Dios. Si lo va a notar, segundo propósito de un tabernáculo, que el hombre tenga comunión con Dios. Se apunte Éxodo 33:7. Éxodo 33:7. Cuando lo tenga, diga ya. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, o sea, lo armó fuera del campamento y lo llamó, ¿cómo? ¿El tabernáculo de qué?
de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué le llama tabernáculo de reunión? Porque era el punto donde Dios se reunía, se encontraba con todos aquellos que lo buscaran. Amén. Dios quería que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Todo el problema del hombre es que esa comunión se había roto por el pecado. ¿Se acuerdan de Génesis? Capítulo 3, ¿qué pasó por el pecado? El hombre fue expulsado, no solo del jardín del Edén, fue expulsado de la comunión con Dios. Y puso querubines para impedir que regresaran a ese lugar, una espada de fuego que se revolvía, o sea, que amenazaba. Una espada que podía cortar en dos a cualquiera que se acercara, era de fuego, impedía que las personas se acercaran a Dios por el pecado. Pero Dios nos muestra a través de Moisés que eso fue causa de nuestro pecado, pero el deseo de Dios es tener comunión con el hombre. Amén. Que el hombre tenga comunión con Dios. El tercer propósito de un tabernáculo es cumplir el oficio sacerdotal. Cumplir el oficio sacerdotal. Y vamos a Hebreos 8, 1 al 3. Hebreos 8, 1 al 3. Y cuando lo tenga, me espera porque yo todavía no lo encuentro. Hebreos 8, del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ah, caray, hay dos santuarios, uno físico y uno celestial. Amén. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Entonces, el tabernáculo era levantado ¿para qué? Para que Dios pudiera habitar entre los hombres, para que los hombres pudieran tener comunión con Dios y para darle al hombre la oportunidad de ejercer el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Ministrar ofrendas a Dios. Escúcheme, Adán y Eva, cuando fueron creados y se les dijo que gobernaran el planeta. Amén. Pero no solo eso. Eso era parte de su comisión terrenal, física. Pero todos los días, en el cambio del día, Dios venía y ellos ministraban delante de Dios como sacerdotes. Eran sus sacerdotes en la tierra, eran sus ministros. Es algo que a veces no comprendemos. El hecho de Dios venir todos los días a la caída de la tarde a caminar con ellos, ellos podían ministrar a Dios. Y cuando tenemos una relación con Dios de amor y entendemos que Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y hay adoración, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Eso se rompió por el pecado. Pero a través del pueblo de Israel y del levantamiento del tabernáculo, Dios estaba diciendo, les estoy dando la oportunidad. 1, yo quiero habitar entre ustedes, si levantan el tabernáculo. 2, ustedes pueden venir a buscarme en ese tabernáculo. Y 3, ustedes pueden volver al principio de ser mis sacerdotes, de ministrarme a mí, de honrarme. Por eso estamos hablando de que Dios está en el centro de todas las cosas. El tabernáculo no es para mostrar que el hombre es el centro, no, el tabernáculo es para mostrar que Dios está en el centro y podemos ministrarle una vez más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ministrar al Señor, ejercer nuestro oficio sacerdotal. Y entonces, este primer tabernáculo se le llama tabernáculo de Moisés. Apúntelo, tabernáculo de Moisés. Era llevado por el desierto.
donde se armaba cada vez que el pueblo acampaba y se desarmaba cuando el pueblo comenzaba a viajar. Vamos a ver dos porciones, Éxodo 40, 36 al 37. Éxodo 40, 36 y 37. Dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Esto fue algo precioso. 40 años viendo esta señal. 40 años. Una característica de los desiertos, de todos los desiertos, los verdaderos desiertos, es que no hay nubes. Está seco. A veces por allá hay una nubecita que a veces llega a llover, pero por eso son desiertos, porque no hay agua, no hay nubes. Y de hecho muchos que se pasan la frontera de mojados y se van por el desierto, a veces la patrulla fronteriza de los Estados Unidos los encuentra y no para arrestarlos, sino para salvarlos. Se andan muriendo en el desierto de sed o del calor, ¿verdad? Se queman. Tenemos un amigo pastor que nos cuenta, él es de ascendencia mexicana, pero es americano, aunque habla perfectamente el español. Y él es patrulla fronteriza. Y ya le dije: oye, un día apaga el foquito donde estás y ya me dices cuándo te vas al baño. Nada más apaga el foquito para saber por dónde. Se ríe, él es pastor y nos platica cómo, y nos platica llorando, ¿verdad? Muchas veces se encuentran niños perdidos ahí en el desierto y los rescatan. Pues bien, el pueblo de Israel iba a atravesar uno de los desiertos más horribles del planeta. ¿Y saben qué hizo Dios? Puso una nube sobre el tabernáculo, y esa nube era una sombra. Y cuando la nube bajaba y se quedaba quieta, entonces el pueblo de Israel acampaba en ese lugar y levantaban. Lo primero que se levantaba, antes de levantar mi propia casa, es levantar el tabernáculo para el Señor. El primero que debe de habitar entre nosotros es Dios. Al primero que se le debe levantar su lugar de morada es al Señor. Y por eso estamos aprendiendo el tabernáculo, porque lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es levantar ese tabernáculo. Esta iglesia necesita levantar ese tabernáculo en lo personal y en lo colectivo. Debe de ser nuestra forma de vida, debe ser nuestro entendimiento de la vida. El propósito de la vida es levantarle a Dios un tabernáculo. Amén. Y cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, entonces Israel tenía que levantar su campamento. Levantaban inmediatamente sus cosas. Los levitas ayudaban a los sacerdotes a levantar, a desarmar el tabernáculo, y empezaban a caminar en pos de la nube. Amén. Esa nube que les daba sombra durante el día se volvía columna de fuego durante la noche y les daba calor, porque en el desierto también sucede eso. Son temperaturas totalmente extremas. En el día el sol te mata de calor y en la noche el frío te congela. Y Dios les tenía un aire acondicionado con la nube de gloria que se convertía en fuego. Y en la noche: ay, tengo calor, quítame la cobija, porque la nube de gloria estaba quemándolos en la noche. No, está muy caliente hoy la nube. Y tenían clima celestial sobre ellos. Amén. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Y el primer mueble del tabernáculo, falta otra porción. Vamos a Números 4:5. Números 4:5. Ojalá alcancemos a ver bastantes cosas, porque hoy tenemos también cena del Señor y necesitamos correr un poco en el tiempo, pero prefiero ir despacio y que aprendamos bien a correr y que no se les olvide todo. Números 4:5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él, con el velo, el arca
del testimonio. ¿Cubrirán qué? El arca del testimonio. El arca del testimonio es el primer mueble del tabernáculo que Dios le mostró a Moisés. Fue el primer mueble. Vamos a verlo. Éxodo 25, 10 al 22. Éxodo 25, 10 al 22. Le doy tiempo que lo busque. Éxodo 25, 10 al 22. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Un codo, hermanos, para que entiendan la distancia, un codo era la distancia del codo al extremo de un puño cerrado, ¿ok? Esto era un codo. Entonces, ¿cuántos codos dice ahí? 2 codos y medio. Entonces este era un codo, más o menos esto, ¿sí? 2 codos y medio. Este era lo largo, ¿ok? Para que tengan idea. ¿Cuántos centímetros? Más o menos 45 centímetros era el tamaño la medida del codo. Harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio eran cosas que eran evidencia de la santidad de Dios, del pacto de Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Qué era el propiciatorio? Era una plancha, era una tapa, amén. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, las mismas medidas del arca. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, estos 2 ángeles o querubines salían de la plancha de oro, brotaban, eran parte de la misma plancha. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Vamos a ver otra porción, Éxodo 40, 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Ahora vamos a primer libro de Reyes 8:6. Primer libro de Reyes 8:6, ¿lo tiene? Y
Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Amén. Ahora, en esta arca, ya vimos, era una caja de madera, de acacia, pero cubierta de oro, con una cornisa, y en esa cornisa anillos, y en esos anillos varas cubiertas también de oro. Esas varas eran para que los levitas cargaran en sus hombros el arca. Pero el arca era una caja destapada, pero también Dios mandó que se hiciera una plancha, se le llamaba propiciatorio. De esa plancha de oro, con la misma medida de la caja, salían 2 querubines majestuosos con las alas extendidas. Pastor Arturo, venga para acá rápidamente. Uno en un extremo. Ay, cuidado, ya se me está cayendo el querubín. ¿Qué estará pasando? Que del cielo se están cayendo los ángeles, ¿verdad? Ya te eché un piropo, pastor. Pero los 2 ángeles, hagan de cuenta que somos los querubines, hagan nada más de cuenta. Salían del propiciatorio y tenían sus alas extendidas el uno hacia el otro, pero los rostros miraban hacia el propiciatorio. Y Dios dijo que de en medio de esta parte Dios iba a hablar con Moisés, y también lo hizo con David cuando él entraba al santuario. Le hablaba de en medio de los querubines y ellos miraban hacia el arca. Solo que, gracias, en el arca estaba el testimonio de Dios. Por mucho tiempo fue un recipiente con el maná. También la vara de Aarón que había reverdecido estuvo allí, y las tablas de la ley, del pacto, las segundas que Dios había escrito. Tiempo después ya no se hallaba ni el maná ni la vara, solamente las tablas de la ley. Y con esto, ¿qué estaba diciendo Dios? Dios estaba mirando hacia el pacto que él había dado, pero que el pueblo quebrantaba constantemente. El maná era el testimonio de cómo Dios proveyó de alimento a un pueblo que siempre se quejó por el alimento. La vara de Aarón era un testimonio de la autoridad de Dios delegada en Aarón por ser el sumo sacerdote, y que el pueblo se sublevó contra Aarón y contra Moisés, y murieron Coré, Datán y Abiram junto con 100 y tantos líderes. Y después de que se los tragó la tierra, Dios dijo: pongan varas por cada tribu, y la vara de Aarón, la vara de Leví va a tener Aarón. Y al otro día esa vara reverdeció y dio frutos, almendros. Dios dijo: la vas a poner dentro del arca. Y las tablas de la ley, todavía Dios las estaba escribiendo cuando el pueblo ya estaba fornicando y adorando a los Baales. Y Moisés destruyó esas tablas, y Dios les dijo: tráete otras porque voy a volver a escribir la ley. Y puso las tablas de la ley en esa arca. Y entonces, ¿qué era lo que veían los querubines? El rompimiento del pacto. Lo que los querubines veían es que Dios había entregado pactos que el hombre no podía cumplir. Eso era el arca. Los ángeles miraban que el hombre siempre se rebelaba contra Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, dice el libro de Romanos. Todos pecaron y están cortados, destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Eso era lo que los querubines veían. Recuerden que los querubines representan ¿a quiénes? A los querubines celestiales. Los querubines celestiales son los seres más altos de los seres creados. ¿Ok? Son servidores de Dios. Ellos no pueden ser adorados. De hecho, cuando el apóstol Juan en Apocalipsis ve a un ángel, lo quiere adorar, dice: no me adores, yo soy un siervo, un consiervo tuyo. Los ángeles no deben de ser adorados, pero sí deben de ser temidos, porque si un querubín viene, cuidado, ¿a qué viene? Los querubines están en la presencia del Señor. Puedes ver después Isaías capítulo 6. Isaías tiene una visión del trono, y él ve querubines. Son los que más se pueden acercar al trono, y están volando sobre el trono. Están volando sobre Dios mismo.
Pero es tanta la gloria de Dios que ellos tienen que cubrir sus rostros con 2 de sus alas. Es tanta la gloria de Dios que tienen que cubrir su cuerpo, si no son desmaterializados en la presencia de Dios. Y con 2 vuelan. Y ellos están clamando delante de una experiencia constante delante de Dios. Ellos están gritando. Ellos están impresionados. Segundo a segundo, desde la eternidad hasta desde que fueron creados hasta la eternidad, ellos claman: Santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cuando ellos no están hablando así en voz bajita, ellos están clamando. Y la voz del clamor de ellos, Santo, Santo, esa voz hace que retumben los cielos y los propios postes de los cielos tiemblan. El propio cielo tiembla delante de la voz de los querubines que claman: Santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso. Amados, no tenemos idea del Dios que tenemos. No imaginamos cuando lleguemos al cielo, porque vamos a llegar. Nos vamos a asustar. Va a ser un buen susto. Y vamos a decir: yo no entendía. Como dijo Job, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído. Y lo que los querubines en el arca veían era que el hombre no podía cumplir con la santidad de Dios. Y cada año el sumo sacerdote se purificaba, se vestía con vestiduras que Dios había indicado y entraba con la sangre de un becerro. Y esa sangre era derramada, que era un anticipo del sacrificio de la cruz. Amén. Y los ángeles veían: el hombre ha quebrado el pacto, pero yo veo la misericordia de Dios con la sangre del Cordero que Él va a enviar. Y los pecados serán perdonados. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, el velo de ese templo se rasgó. Y Jesús no entró con su sangre a ese santuario terrenal que era el templo. Dice la palabra que Jesús entró hasta los cielos, presentando su sangre en propiciación por nuestros pecados. Y ahora los ángeles, los querubines que estaban viendo hacia el propiciatorio, ahora ven la sangre. Y por eso también a ese propiciatorio se le llama asiento de misericordia. Dios está entronizado en misericordia. Cuando Dios bajaba a ese lugar a hablar con Moisés, a hablar con David, a hablar con los hombres de Dios que estuvieron delante del arca, Dios estaba entronizándose en su propia misericordia por la humanidad. Amén. Ahora, ya hemos dicho que el Antiguo Testamento es una parábola, un símbolo, una historia, una sombra de los bienes venideros. ¿De qué era símbolo entonces el arca? ¿Cuál es el significado del arca? Vamos a ver otra vez otros pasajes. Nuevamente vamos a Éxodo 25, 22. Hermano, ya leímos Éxodo, sí, lo vamos a leer de nuevo. Éxodo 25, 22. Búsquelo rápido, por favor. ¿Ya? Y de allí, ¿de dónde? Del arca. Y de allí me declararé a ti.
y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es el lugar de donde Dios se iba a declarar. Es el lugar, pero dice me declararé, no dice declararé cosas a ti, me declararé. ¿Qué significa eso? Me voy a mostrar, me voy a manifestar, te voy a hacer verme, voy a hacer que me conozcas. Eso es importantísimo, hermanos, ojalá y no lo pierdan. Mucha gente cree en Dios. Hay aún hasta ateos que entienden que existe Dios. Es una ironía, pero así pasa. El mundo conoce quién es Jesús, pero pocos conocen a Dios, porque Dios se les ha declarado. De allí me declararé a ti significa, te voy a dar una revelación de mi gloria que te va a transformar. Va a haber una declaración, va a haber una revelación, va a suceder un milagro. Tus ojos van a ser abiertos a la eternidad. Vas a tener una visión de eternidad. Vas a asomarte a ver otra esfera que nunca habías visto. Una dimensión que no es natural, que no es física, que no tiene tiempo. De ahí me declararé a ti. ¿De dónde? Del arca. Número 789. Número 789. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Saben qué era el arca? El celular del cielo, el teléfono del cielo. Moisés entraba, era el único que lo podía hacer. Los sacerdotes tenían que entrar en el tiempo que era para entrar, pero Moisés entraba cuando Dios le hablaba. Moisés veía que la nube de gloria descendía sobre el tabernáculo y decía: Dios me está llamando. Y él entraba, se presentaba delante del arca y escuchaba la misma voz audible de Dios. Qué precioso, qué aterrador. Y escuchaba que Dios le decía: Moisés, di a los hijos de Israel esto y esto y esto. Y ahí Moisés se quejaba: Dios, el pueblo así, 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 así. Moisés, haz esto y esto y esto. Y de ahí Dios le decía: voy a destruirlos. Y ahí Moisés intercedía: no, Dios, no los destruyas, perdónalos. Tú eres bueno, misericordioso. ¿Qué van a decir los egipcios? Van a decir que nos sacaste al desierto para matarnos y que no pudiste con nosotros. Se van a burlar de tu nombre. No nos destruyas. Antes afirma las palabras que has dicho a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos iban a ser tu pueblo. Y Dios decía: muy bien, Moisés, los voy a perdonar. Hablaba Moisés cara a cara con Dios de este lugar. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Dice aquí que moras. Amén. ¿Qué era el arca? Era el lugar de la morada de Dios. Amén. Pero entonces, ¿qué es el significado del arca para nuestros días? Ya vimos que fue el primer mueble construido del tabernáculo. Fue el primer mueble descrito por Dios del tabernáculo. Es lo primero que Dios quiere que hagan. Hazme un arca. Así, tales medidas, tales materiales y de esta manera. Todo. Es lo primero que Dios describe. Es lo más importante del tabernáculo. Un tabernáculo sin arca no es nada. Es el centro del arca porque es el lugar de la morada de Dios, es el lugar de reunión de Dios, es el lugar donde Dios habita, es el lugar de donde Dios habla, es el lugar donde el hombre tiene comunión con Dios. El arca, el tabernáculo era la morada de Dios y el lugar exacto donde Dios descendía era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto se colocaron las tablas con la ley de Dios escrita en ellas. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento, que es el arca. Vamos a ver la verdad del arca. Vamos a ver no la sombra, vamos a ver el cumplimiento de esta sombra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Corintios 3, versículo 3. ¿Alguien más lo tiene? Dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Nuevo Testamento entonces nos da enseñanza, nos está enseñando que el arca del Antiguo Testamento es una sombra del corazón del hombre sobre el cual reposa la gloria de Dios. Y el primer hombre que tenía realmente la ley de Dios en su corazón, el primer hombre en la historia que tenía escrita la ley de Dios en las tablas de carne de su corazón y que caminaba con la gloria de Dios reposando sobre su corazón, era Jesús Cristo. Cuando Jesús caminó entre los hombres, fue el primer hombre que tenía la ley de Dios escrita en su corazón y que obedecía completamente al Padre. Y por donde Jesús caminaba la gloria de Dios. La nube de gloria estaba sobre él. Los cielos estaban abiertos sobre él. Tenía comunicación directa con el Padre. Y él podía decir: yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Yo solamente digo lo que escucho al Padre decir. Y por eso cuando está delante del sepulcro grita: Lázaro, ven fuera, porque había escuchado al Padre decirle: Lázaro va a resucitar. Por eso pasó por Samaria. Le era, dice la palabra, necesario pasar por Samaria. Jesús no hacía lo que se le ocurría. Jesús hacía lo que escuchaba del Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Y su corazón era el arca donde habitaba Dios. Cuando Felipe le dice ahí en Juan 14, muéstranos al Padre, le dice Jesús: a tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me pides ver al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
porque Jesús era la morada de Dios entre los hombres. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y los traductores pusieron y habitó entre nosotros, pero la palabra griega es y tabernaculó entre nosotros. Jesús tabernaculó, Jesús habitó con el hombre. Jesús, Dios mismo, habitó entre nosotros y vimos, dice el escritor, su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Los apóstoles vieron el arca de Dios caminando aquí. Y Dios hablando a través de esa arca, a través de esa morada. No hizo nada contrario a lo que el Padre quisiera. No caminó en su propia agenda, vivió en la agenda de Dios. Cuando Satanás lo quiso desviar, cuando Satanás lo quiso eludir, cuando Satanás lo quiso entrampar, engañar con las cosas de este mundo, él dijo: escrito está, estaba escrito acá, aquí está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él vas a servirlo. Lea después en su casa el Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es lo primero que Dios nos quiere mostrar. Jesús fue el primer hombre en el cual Dios habitó completamente, sin pecado. Solo que Jesús es un modelo de lo que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes. Por la sangre de Cristo Jesús, nosotros podemos entrar a esa vida. Nosotros podemos replicar esa vida, nosotros podemos repetir esto. Pablo lo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo fue uno de los siguientes que empezaron a emular la vida de Jesús y a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y a ser la habitación de Dios. Escúcheme, Pablo fue un hombre como tú y como yo, pero estaba tan lleno de Dios, llegó a ser una arca de Dios en la tierra, llegó a ser un tabernáculo de Dios en la tierra, a tal punto que cuando se le cayó un asistente de la iglesia y se le mató, fue y lo resucitó. Hay algunos aquí que se duermen y cuesta trabajo resucitarlos. Despierta, ya son los diezmos y las ofrendas. A Pablo se le dice que era muy noche, había velas en el lugar, era un lugar alto y se agarró. El Pablo se emocionó, así como le pasa al pastor Arturo a veces, ¿no? Que yo estoy así nervioso y él sigue emocionado. Y se emociona el apóstol Pablo y se va de tiempo, y es muy noche. Y había un hombre que se llamaba Eutico, ¿verdad? Eutico estaba sentado en la ventana de un tercer piso, sin barrotes, sin protecciones, estaba ahí. Y se empezó a dormir, de repente y se va de lado y ¡pum! Se cae hasta el suelo y se mata. Pablo, que espérate, pues que estoy en tal porción. Pablo, se nos mató Eutico. ¿Quién? El que estaba en la ventana ya no está. Y córrele, se bajan y todos. Y la bendición de la visita de Pablo se volvió tragedia. Pablo era un tabernáculo. Dios habitaba en él y escuchaba la voz de Dios, y con certeza el Espíritu Santo le dijo: lo voy a resucitar, ora por él. Impone las manos, lo resucita, y ¿saben qué pasa? Se regresan a la reunión porque él tiene todavía más que decirles, y amanecen en la enseñanza. Toda la noche se las pasó enseñándoles. Es que ya no tenía otras oportunidades de volver a predicar por ahí y quería decir todo lo que tenía que decir. Pedro y Juan, ahí en Hechos capítulo 3, subían a la hora de la oración
y pasaron por un cojo que siempre se sentaba en esa puerta, la puerta de la Hermosa, y se le quedó viendo fijamente a este hombre y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento ese cojo se paró y comenzó a saltar y a alabar a Dios, y por ese testimonio 4,000 personas se convirtieron a Jesús aquella tarde. Pedro se volvió un tabernáculo en el cual estaba la ley de Dios escrita en las tablas de carne de su corazón. Y así cada uno de estos hombres de fe se convirtieron en canales del cielo, porque entendieron que Dios los había llamado a ser tabernáculos. Cuando estudiemos en estos domingos el tabernáculo de David, no vamos a estudiar solamente acerca de adoración y de alabanza, que es parte de los ingredientes. Vamos a estudiar el propósito de la vida del cristiano, que es convertirse en una habitación y en una morada de Dios en la tierra. Dios no te llamó solamente a ser un cristiano que es salvo del pecado, pero que sale a la calle y tiene puros problemas con el pecado, Satanás lo está molestando y pide oración para que... No, tabernáculos. Habitación de Dios en la tierra, donde Dios manifiesta su poder, donde Dios manifiesta su gloria, y el mundo puede ver a Cristo. Puede ver a Cristo. Amén. Cierra sus ojos ahí un momento, ahí en su lugar. Y dígale al Señor: Padre, yo quiero ser conformado a tu diseño y a tu patrón divino. Así como dice instrucciones específicas de cómo debe ser el arca, tú has dado instrucciones específicas acerca de cómo debe ser mi vida, para que tú puedas venir a habitar y morar. Señor, edifica tu tabernáculo. Edifica tu tabernáculo, edifica tu morada en mi vida. Que seamos, dígale al Señor junto conmigo, que sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. Dígaselo conmigo: que sea conformado a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pues yo quiero ser tu habitación entre los hombres. Ore ahí donde está, dígale al Señor: cambia mi vida, transforma mi vida, habita en mí. Escribe tu ley en las tablas de carne de mi corazón. Escribe tu ley en las tablas de carne de mi corazón. Escribe tus testimonios en la tabla de carne de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.